deseen consultarlo posteriormente, quede aquí registrado. ¿Pueden ver mi pantalla? Sí, profe. Sí. Ok, gracias. Entonces, el día de hoy, como les decía, vamos a hacer un breve repaso de todo lo que hemos visto. Disculpen, mi letra no es muy bonita y después en estas pizarras mágicas todavía está un poco más fea. Entonces, bueno, nosotros hablamos de la hematología, ese es nuestro interés en este momento, y dijimos que la hematología se encarga de el estudio de la sangre. Por sus raíces griegas, sabemos que hema significa sangre y logos estudio tratado. Entonces es el estudio de la sangre. Pero de esta sangre, pues, ¿qué le vamos a estudiar realmente? ¿Qué es nuestro interés? Porque la sangre lleva muchas cosas. Entonces, nuestro interés específico de la sangre, en el caso de la hematología, radica en el estudio de los elementos formes. ¿Cuáles son esos elementos formes? Eritrocitos, que también los llamamos glóbulos rojos, leucocitos, que también se llaman Glóbulos blancos. glóbulos blancos. Tenemos a las plaquetas, que también reciben el nombre de trombocitos. Ok, entonces estos son los elementos que nos interesa estudiar de la sangre. Tenemos otras cosas que también nos importa estudiar y están asociados al proceso de coagulación. Dentro de ellos tenemos a proteínas que denominamos de manera general factores de coagulación. Que se encuentran suspendidos en el plasma y que son de síntesis hepática. Todavía no los vemos, los veremos más adelante. Pero también es algo que nos importa de la sangre, que van a estar actuando para detener las hemorragias junto con las plaquetas. Nos regresemos a los elementos formes. Estos elementos formes sí todos están presentes en la sangre, todos van a ser transportados ahí, sin embargo, su sitio de acción no es precisamente la circulación periférica. El sitio de acción de los eritrocitos, este sí lo podemos conferir a la sangre periférica, que es SP. En la circulación, ¿por qué? Porque se van a encargar de ayudarnos al intercambio gaseoso, gracias a la hemoglobina que llevan en ella contenidos. Después tenemos a los leucocitos, que sí se transportan en la sangre periférica, sin embargo, su sitio de acción va a ser en los tejidos. Y las plaquetas, de manera normal, únicamente deberían actuar cuando haya una lesión en las paredes vasculares. ¿Que se puedan activar solitas? Sí se pueden activar, sin embargo, de manera normal en una persona sana no debería ocurrir. Solamente se activarían en las lesiones de las paredes vasculares. Entonces, estos son sus sitios de acción. Los factores de coagulación nos esperamos un poquito. Ahora, todos estos elementos formes que tienen diferentes sitios de acción se han generado a través de un proceso que le denominamos hematopoiesis.
Y esa hematopoiesis tiene lugar en la médula ósea. Pero siempre ha sido ahí el proceso hematopoyético, la producción de células sanguíneas siempre se llevó a cabo ahí. No. No. Entonces, este proceso de hematopoiesis que en nosotros radica en la médula ósea durante la vida fetal, tuvo que pasar por diferentes órganos. Entonces, en primera instancia, la hematopoiesis se llevó a cabo Saco vitelino. en el saco vitelino, efectivamente. Posteriormente se trasladó A hígado y vaso. Hígado y vaso. Exacto. Y finalmente va a radicar Médula ósea. en médula ósea. Este es el proceso normal que lleva desde que nosotros estábamos en la panza de nuestra mamá, estábamos haciendo hematopoiesis y ya la maestra Marta Quiroga nos enseñó una gráfica y nos explicó más bonito esta parte, donde efectivamente requerimos una producción de células sanguíneas que se debe llevar a cabo en el saco vitelino, ¿sí? En esa etapa embrionaria que requerimos la producción de células y las primeras que se están produciendo son eritrocitos. Posteriormente se traslada al hígado y al vaso, donde tenemos mayor cantidad de hematopoiesis en hígado, una poquita en vaso, y poco a poco, conforme van apareciendo la estructura ósea, pues ya se puede trasladar a este sitio. Sin embargo, este proceso hematopoyético en médula ósea, que ya es el que va a permanecer en los individuos por siempre y para siempre a partir del nacimiento, un poquito antes, pues sí, sí radica en los huesos, porque eso nos referimos con médula ósea. Sin embargo, esta capacidad que tienen los huesos de hacer hematopoiesis, que durante el periodo previo al nacimiento y un poquito después se llevaba a cabo en todos los huesos, ahora se va a trasladar a huesos un poco más específicos, que los denominamos en general como huesos largos planos, que son los que tienen mayor capacidad hematopoyética en una persona adulta. ¿Y cuáles serían esos huesos largos planos? El fémur. Las crestas ilíacas. Las El vértebras. esternón. Las vértebras también. Entonces, todos estos huesos, sí, efectivamente son huesos grandotes, largos, son planos, y donde vamos a encontrar la mayor capacidad hematopoyética, que poco a poco, conforme vamos creciendo, teniendo más edad, porque ya crecer de estatura, pues ya difícilmente, pero conforme vamos cumpliendo más años, pues la capacidad hematopoyética va a ir radicando hacia ciertos puntos y la capacidad de cada uno de los huesos va a ser un poco diferente. En el caso del fémur, no es que todo el hueso haga la hematopoiesis, sino que va a ir a radicar a ciertos puntos, a las partes más distales, las que se ven como más bombachitas y que nos sirven como para unir con otro hueso, pues ahí va a radicar principalmente la hematopoiesis. Entonces, todos estos huesos son los que llevan hematopoiesis principalmente en un adulto. Y es por eso que de ahí se toman las biopsias de médula ósea si queremos que sean significativas, principalmente de crestas ilíacas y del externo. Y aquí en estos huesos largos planos
van a estar viviendo las células progenitoras. Que estas células progenitoras son células pluripotenciales que tienen la capacidad de autorrenovarse, autorreplicarse e incluso tienen una propiedad que la denominamos plasticidad, que se refiere a esa posibilidad de generar diferentes tipos celulares, no específicamente células sanguíneas, sino que haga falta de hígado, de riñón, neuronal, bueno, neuronal no precisamente, célula sanguínea, la va a producir. Entonces, esta célula progenitora sí tiene esa capacidad, sin embargo, una vez que decide qué va a formar, pues ya tiene un linaje específico. Y en ese caso del linaje específico vamos a tener a las células progenitoras hematopoyéticas, que ya bien vimos que pueden hacer linfocitos, monocitos, plaquetas, neutrófilos, eosinófilos, basófilos y eritrocitos. Y de lo que se produce más son eritrocitos, que se producen en millones. Y vimos todo este proceso hematopoyético que si nos vamos a las raíces grecolatinas, hema significa sangre y poyen crear, entonces es la creación de sangre, ¿sí? De los elementos formes, y vimos los pasos de cada uno de estos procesos para generar linfocitos, monocitos que no tienen gran ciencia, megacariocitos, de la mielopoiesis que nos genera los granulocitos, que sí lleva un proceso de maduración un poquito más largo, que en este momento no es de nuestro interés, más adelante sí. Y me voy a situar específicamente en la eritropoiesis. Que sí lleva un proceso más largo de maduración a comparación de la línea linfoide y mieloide. Y en esta eritropoiesis, nuestro primer precursor eritroide, vamos a tener que es el Proeritoblasto. exacto, por eritroblasto. Después tenemos Eritroblasto basófilo. posteriormente El eritroblasto Policromatófilo. ortocromatófilo. policromatófilo u ortocromatófilo. Poli. Policromatófilo. Después Ortocromático. ahora sí. Ortocromático, ortocromatófilo o policromático se refieren al mismo término. Bueno, en el caso de policromatófilo u ortocromático es lo mismo. Después tenemos El reticulocito. reticulocito y finalmente el eritrocito. Entonces, todo este es el proceso de maduración para nuestro eritrocito, ¿sí? Nuestra eritropoiesis. Y todos estos precursores, cada una de estas células que nos va a llevar a tener finalmente a un eritrocito, pues tienen características que nos hacen distinguirlos bajo un microscopio, ¿sí? Entonces, y utilizando la tinción de Wright. Entonces, cuando nosotros los vemos, queremos distinguirlos, les vamos a notar ciertas características que nos van a hacer suponer que efectivamente se trata de ellos. Y dentro de estas características podemos mencionar la tonalidad del citoplasma, que el citoplasma de estos precursores eritroides es bastante característico.
Y empezando por el proeritroblasto, perdón, que la tonalidad de su citoplasma es de un color azul muy intenso. Y que poco a poco va a perder esa tonalidad del azul para finalmente volverse color rojo, rosa o salmón. ¿Y a qué se debe que esa tonalidad de azul intenso que prevalecía en el proeritroblasto y en el eritroblasto basófilo vaya disminuyendo paulatinamente? ¿A qué se deberá? A la producción de hemoglobina. A la síntesis de hemoglobina. Entonces, esta producción de hemoglobina en los precursores eritroides va a hacer que paulatinamente este tono azul disminuya y se vaya tornando rojo, rosa, salmón, incluso naranja para algunos que lo podemos notar como naranja. Entonces, es por esta síntesis de hemoglobina. Obviamente, acompañado de esta síntesis de hemoglobina, también va la disminución del tamaño del núcleo, porque se va a compactar. ¿Y por qué se requiere compactar este núcleo? Bueno, porque aquí, durante este proceso de la eritropoyesis, necesitamos expulsarlo porque nuestra célula final, nuestra célula madura, ya no tiene núcleo. Entonces la expulsión se debe llevar a cabo. ¿Y en dónde se lleva a cabo esa expulsión del núcleo? En el eritroblasto ortocromático. Así es. En el eritroblasto ortocromático ya esta célula eritroide debe estar lista para expulsar el núcleo. Y al momento de expulsar el núcleo, pues nuestra célula se queda ya sin esa posibilidad de síntesis de hemoglobina. Entonces se tiene que durar bastante durante las etapas previas para generar esa síntesis. Aparte, pues se queda sin organelos y si no tenemos núcleo, no tenemos organelos, pues hasta ahí su capacidad de síntesis de hemoglobina. Entonces expulsamos el núcleo en el eritroblasto ortocromático, bueno, lo hace la célula, lo hace completamente excéntrico para sacarlo. Y posteriormente tengamos un reticulocito, que este reticulocito ya no tiene núcleo efectivamente, pero lo que sí tiene, ¿qué es? Restos de RNA. RNA, remanentes. Entonces le quedó ese poquito, ese remanente, RNA, remanentes ribosómicos, pero los va a perder durante el tiempo que pasa en circulación periférica. Entonces los pierde y al momento de perder este remanente que le quedó por la expulsión del núcleo, ahora sí tenemos a un eritrocito que no debe tener absolutamente nada dentro. Y bueno, absolutamente nada dentro me refiero a núcleo porque su contenido principal va a ser hemoglobina y agua. Y la hemoglobina esperamos que si no hay ninguna alteración, si no hay una normalidad, sea completamente soluble. Entonces, este eritrocito que ya se formó en médula ósea y finalmente llega a sangre periférica, esperamos que viva aproximadamente 120 días. Súper bien, 90 días. Sin embargo, pues este eritrocito no va a ser joven por siempre y para siempre y sus capacidades no van a permanecer así hasta el día 120. Entonces, su capacidad metabólica, su capacidad funcional va a disminuir a partir del día 100 de vida. Entonces, en este momento ya tenemos un eritrocito de la tercera edad.
Entonces que ya se está acercando a ese momento en donde los macrófagos que residen en el vaso lo van a quitar de circulación, porque sus características morfológicas y su capacidad va a estar disminuida. Entonces, así, ya no sirves muy bien, mejor te retiramos. Sí lo retiran los macrófagos del vaso. ¿Se acuerdan que les dije que es como un panteón de eritrocitos? Sin embargo, también pueden ser retirados por macrófagos hepáticos y macrófagos en médula ósea. Sin embargo, la mayor cantidad pues se lleva en el vaso. Este eritrocito que vive 120 días, que está muy bonito, que tiene un tamaño entre 7 y 8 micrómetros, que tiene forma de disco bicóncavo. Tiene una membrana que le da esa forma específica, y la membrana que tiene en eritrocito tiene diversas características, y dentro de esas diversas características podemos mencionar que es flexible, aparte, ¿qué más? Tiene deformidad. Fuerza de tensión. Por lo tanto, es súper resistente. Aparte de que no se debe pegar a nada. Entonces, todas estas características que tiene la membrana eritrocitaria de flexible, deformable, y resistente a la fuerza de tensión, es gracias a que pues es una bicapa lipídica. Sí, es esta bicapa lipídica en la cual podemos encontrar fosfolípidos, colesterol, carbohidratos y proteínas, que van a dar esta posibilidad de tener todas estas propiedades. Y dentro de las proteínas que se encuentran insertadas en la membrana eritrocitaria, resultan importantes aquellas que están ayudando a darle esa forma a nuestra célula, que corresponden a proteínas del citoesqueleto. Y estas proteínas del citoesqueleto pueden ser proteínas integrales, de membrana, o también podemos tener proteínas periféricas, cuya función va a radicar en mantener todas estas características que tiene la membrana y su forma normal. Que si carece de alguna de estas, hay alguna deficiencia, pues va a tender a deformarse nuestra célula. Ahora, en esta membrana también vamos a encontrar incrustados algunos antígenos que pueden ser proteicos, pueden ser carbohidratos, que ya vimos que también esta membrana pues me sirve de soporte, de sostén para esos antígenos que son reconocidos por el sistema inmune. Y de esos antígenos también tenemos otras proteínas que nos sirven para formar los canales iónicos, que nos permiten el intercambio de sustancias, como cuáles sustancias, por ejemplo, la glucosa, el agua y los electrolitos,
gracias a las bombas de sodio y potasio, que nos van a ayudar a mantener el equilibrio intra y extracelular. Y en este transporte que hay de sustancias, pues tenemos algunos que requieren gasto de energía y tenemos otros que no requieren gasto de energía. No requiere gasto de energía mi eritrocito para ingresar agua y glucosa. Agua puede ingresar, la glucosa también, y la glucosa, acuérdense que es lo que come el eritrocito y esta puede pasar fácilmente y se va a comer tanta le sea posible. Si hay disponible mucha, pues se va a comer mucha. Y no requiere gasto de energía. Pero para lo que sí requiere gasto de energía es para el intercambio iónico, para que tengamos el ingreso de sodio, potasio, incluso calcio, que esto sí requiere ATP. Y este ATP se está generando gracias a la glucosa que se come mi eritrocito. Y de esta glucosa se puede llevar a cabo la glucólisis. ¿Y para qué quiero que se lleve a cabo la glucólisis en mi eritrocito? Bueno, pues sí. Quiero que se genere ATP, que es mi moneda de cambio. Sin embargo, también en esta glucólisis, ya sea aerobia o anaerobia, se puede desviar a diferentes rutas. Y ese desvío hacia diferentes rutas me va a dar la posibilidad de que se sintetice NAD, el 2,3-difosfoglicerato y el glutatión. ¿Y para qué quiero que se produzcan estas moléculas? ¿Para qué me van a servir? Bueno, todas estas se están produciendo del desvío de la glucólisis, porque pues no solamente requiere ATP, también necesita que mi eritrocito se pueda mantener a la hemoglobina en estado funcional. También debe ser que la hemoglobina libera el oxígeno, porque la afinidad que tiene la hemoglobina por el oxígeno puede ser alta. Y en esos casos tiene que actuar el 2,3-bifosfoglicerato, que nos ayuda a que se pierda la afinidad por el oxígeno. Y finalmente que resista medios oxidantes. Porque durante su trayecto el eritrocito se va a encontrar con diferentes medios, con cambios de pH y demás. Entonces habrá algunos medios donde son más oxidantes y esto lo tiene que resistir. No se puede dar el lujo de destruirse fácilmente. Entonces, por eso es que requerimos que se produzcan todas estas moléculas para que mantengamos a nuestro eritrocito completamente funcional y a la hemoglobina. Y hablando de que se libere la hemoglobina, pues tenemos esa función que le atribuimos del intercambio gaseoso. Que sí lo lleva el eritrocito,
Pero que lo pueda hacer el eritrocito es gracias a que tenemos la hemoglobina. Entonces el eritrocito va a viajar, va a pasar por la circulación y queremos que lleve oxígeno de pulmones a tejidos. Y en este proceso del intercambio gaseoso vimos dos fenómenos importantes, a los cuales les denominamos efecto Bohr y efecto Haldane. ¿Dónde se lleva a cabo el efecto Bohr? En los tejidos. ¿Y el Haldane? En pulmones. Pulmón. Así es. Entonces, estos dos efectos son bastante importantes para que se pueda llevar a cabo el intercambio gaseoso. Cuando tenemos el efecto Bohr, que es en los tejidos, nosotros vamos a tener tejidos que produjeron CO2, que están hipóxicos y ahora requieren oxígeno. Entonces va a llegar el eritrocito con el oxígeno y va a precisar que la hemoglobina tenga poca afinidad. Por el oxígeno, porque lo necesita dejar. Y para que reduzca esta afinidad por el oxígeno, también necesitamos que aumente el 2,3-difosfoglicerato. Va a disminuir el pH, ¿sí? Entre lo principal también tenemos una variación en la temperatura y en las presiones parciales de oxígeno y CO2. Entonces, esto sucede en los tejidos. ¿Me hace falta oxígeno? Ok, te voy a dejar, pero la hemoglobina debe ser poco afín. Ya la hemoglobina deja al oxígeno y el eritrocito se regresa a pulmones, donde vamos a tener el efecto Haldane. Entonces, aquí, la hemoglobina ahora requiere alta afinidad. Por el oxígeno, porque se lo tiene que llevar. Si no tuviera alta afinidad, difícilmente lo va a poder agarrar y llevárselo. Entonces, ya que tiene alta afinidad, ¿qué tiene que suceder? Bueno, en este caso, ahora disminuye el 2,3-difosfoglicerato, que es el que me ayuda a perder la afinidad por el oxígeno. Pues ahora queremos poquito para que ahora sí lo agarre bien fuerte y que el pH aumente el pH también. Y de esta manera, ya la hemoglobina está en la posibilidad de pegarse con el oxígeno y regresarse a los tejidos. Y otra vez llevar el efecto Bohr. Y es un círculo vicioso, es una relación tóxica, dijimos que no se va a acabar y va a permanecer por siempre y para siempre. Y que requerimos obviamente para estar vivos. Entonces, esto es lo que va a suceder. Y aquí hemos mencionado a la hemoglobina que nos ayuda a hacer este intercambio gaseoso. Y esta hemoglobina es una proteína, sí, pero no es una simple proteína común y corriente. Es una hemoproteína o ferroproteína. ¿Por qué? El centro férrico. Porque tiene hierro. Acuérdense, hierro, no fierro. Entonces, este hierro está contenido en nuestra hemoglobina
Y este hierro que tiene la hemoglobina y que es súper necesario, lo vamos a adquirir a través de la dieta, porque nosotros no podemos sintetizar hierro en el organismo, es un metal, entonces requerimos tomarlo de la dieta. Y de esa dieta, ya sea que lo tomemos de las carnes rojas, o puede ser que lo tomemos de los vegetales. Contienen hierro, sí, algunas leguminosas sí. También, sin embargo, vamos a preferir aquel hierro que provenga de las carnes rojas, porque se trata de un hierro hemo. Y el de los vegetales es hierro no hemo. Entonces, ¿a qué nos referimos con esto de hierro hemo y hierro no hemo? Bueno, que el hierro... ¿Mande? Creo que tenía que ver algo con el número de valencia. Uh-huh. El hierro hemo se encuentra en estado ferroso, reducido. Y el hierro no hemo es un hierro oxidado, 3 más, hierro férrico. Entonces, este hierro hemo, 2 más, es más fácil que atraviese a través del intestino, porque ahí es donde lo vamos a estar absorbiendo, a que atraviese este hierro 3 más. Sí lo va a lograr, sí, sin embargo requiere más pasos. El organismo requiere trabajar un poco más para poder aprovecharlo y convertirlo a hierro ferroso. Lo tiene que reducir. Entonces va a costar un poco más de trabajo. Por eso preferimos un poquito más este que viene de las carnes rojas, que es algo que pues a los que tengan su régimen vegano y vegetariano, pues no precisamente van a preferir comer carnes. Entonces lo van a obtener de las plantitas, sí, pero va a trabajar un poquito más su organismo para poder aprovecharlo. Entonces, podemos tener estos dos tipos de hierro, finalmente van a atravesar, nos van a ayudar las enzimas férricas para poderlo transportar, la ferritina, la transferrina, que nos ayudan para almacenarlo, para transportarlo y ahora sí poder utilizarlo. Entonces lo vamos a utilizar en el eritrocito para que se sintetice la hemoglobina. Pero para que se sintetice la hemoglobina, primero necesitamos que se forme la protoporfirina. Esta protoporfirina es el famoso anillo tetrapirrólico, que lo forman 4 pirroles. ¿Y dónde se sintetiza este anillo tetrapirrólico? Este anillo tetrapirrólico, ¿alguien se acuerda? En mitocondrias. En mitocondria. Ahí se está formando este anillo tetrapirrólico. Gracias a la presencia de succinilcoenzima A, ¿y qué más? Y glicina. Y glicina. Entonces, habiendo glicina y succinilcoenzima A, se va a poder formar este anillo tetrapirrólico. Se van a formar los pirroles, finalmente se van a unir y vamos a tener a la protoporfirina. Y a esta protoporfirina, anillo tetrapirrólico, se le va a unir el hierro, que va a estar ingresando a la célula y requiere también ir a la mitocondria. ¿Para qué quiere ir a la mitocondria? Para que ahora ese anillo tetrapirrólico tenga este átomo de hierro al centro y de protoporfirina se convierta en ferro protoporfirina.
porfirina. Que esta ferroprotoporfirina es el grupo hemo, que se está sintetizando en la mitocondria. Entonces, este grupo hemo que ya se ha formado en la mitocondria precisa salir al citoplasma. ¿Y para qué quiere salir al citoplasma? Para llevar a cabo la formación de la hemoglobina. Así es. Entonces, está en mitocondria y sale al citoplasma. Ahí se va a encontrar efectivamente con las cadenas de globina. O cadenas polipeptídicas. Y estas cadenas de globina se van a sintetizar gracias a la presencia de dos genes que se encuentran. Vamos a tener los genes de alfa globina y beta globina. Que estos alfa, la información para que se puedan realizar está en el cromosoma 16 para el alfa y 11 para la beta. así es, 16 alfa y 11 beta. Entonces, se sintetizaron, ya están en citoplasma. Y ahora sí, este grupo hemo que se ha formado en mitocondria se va a poder unir a estas cadenas de globina. Y se une un grupo hemo a una cadena de globina. Entonces, nuestra molécula de hemoglobina completa va a tener dos alfa globinas dos beta globinas y 4 grupos hemo. Que se van a situar hacia la parte más externa de estas cadenas de globina para que les sea más fácil captar el oxígeno. Y esto corresponde a la hemoglobina normal del adulto, hemoglobina A, hemoglobina A1, del adulto. Sin embargo, no son las únicas, no es el único tipo de hemoglobina que podemos encontrar. Tenemos algunas otras hemoglobinas, como es la hemoglobina fetal. Tenemos a la hemoglobina Gower 1, a la Gower 2, a la hemoglobina Portland, que estas en específico son hemoglobinas que podemos encontrar durante la vida fetal y que no están formadas precisamente por cadenas alfa y cadenas beta, sino que tenemos cadenas de globina epsilon, teta, delta, que nos dan pie a estos tipos de hemoglobina. En este caso de la hemoglobina fetal son 2 alfa más 2 gamma, que nos van a dar paso a la formación de hemoglobina fetal.
Sin embargo, pues tienen una cierta desventaja en comparación a la hemoglobina normal del adulto. ¿Cuál es esa desventaja en cuanto a estas hemoglobinas fetales? Que La afinidad retiene con el mucho. oxígeno. Tienen una alta afinidad. Entonces, pues eso no nos conviene mucho. Sí está oxigenada la hemoglobina, sí lo va a llevar, sin embargo, no lo va a liberar. Y si no lo libera, pues de nada me sirve. O sea, los tejidos nada más lo van a ver qué pasa, se les va a antojar, hoy estoy hipóxico, ay, fíjate que no me importa. Y con la misma se regresa. Entonces, ese es el inconveniente de las hemoglobinas durante la vida fetal. Y esta hemoglobina fetal que sí podemos tener nosotros como adultos, sí la tenemos. Sin embargo, es muy poquita. Es muy poquita esta hemoglobina fetal. La que se encuentra en mayor cantidad es la hemoglobina A1. También tenemos hemoglobina A2, que es la hemoglobina del adulto menor. Y la hemoglobina fetal. Hemoglobina fetal, ¿no? Que es las proporciones que la vamos teniendo. Sí la podemos tener, sin embargo, en muy pocas cantidades. Pues bueno, eso en cuanto a la hemoglobina, y nos vamos a regresar un poquito a la parte de los eritrocitos. ¿Y de qué me quiero regresar? A la forma eritrocitaria. Entonces, el eritrocito normal es un disco bicóncavo. Sin embargo, esa forma de disco bicóncavo se puede ver alterada por cosas que no sabemos específicamente, pero algunas otras sí se pueden deber a condiciones genéticas que obviamente van a impactar en la forma de mi célula, también a la síntesis de hemoglobina, que nos puede estar impactando un poco en esta parte, y algunas otras que no sabemos muy en específico por qué se están dando realmente, pero que sí nos hacen ver una forma diferente. Entonces, dentro de esas formas diferentes, de estas alteraciones en la morfología, tenemos a los dacriocitos, que tienen forma de lágrima o de gota. Mejor no se los voy a dibujar porque me salen muy feos. Voy a intentar una vez más. Creo que quedó mejor. Un dacriocito. También tenemos a los equinocitos, que parecen corcholatas, que tienen prolongaciones, sí, pero son prolongaciones regulares. Ahí tenemos a los acantocitos, que también tienen prolongaciones estos eritrocitos. Sin embargo, estas prolongaciones, a diferencia del equinocito, son irregulares. No están a la misma distancia, no son del mismo tamaño y tampoco están en la misma cantidad. También podemos mencionar a los drepanocitos, que estos drepanocitos o células falciformes, que es el otro nombre que reciben, tienden a formar esta forma de media luna o de hoz o de plátano, que es derivada de una alteración en la cadena de beta-globina. Tenemos también ¿cuál otros? A los codocitos, que estos codocitos o dianocitos, target cell, que tienen
esta disposición de la hemoglobina que parece en tiro al blanco. También los podemos encontrar. Tenemos a los esquizocitos, que son fragmentos de eritrocitos que parecen triangulitos doritos, son fragmentos celulares que derivan de la destrucción de nuestro eritrocito. Podemos mencionar a los estomatocitos, que tienen esa zona central de palidez, así como ranurita de alcancía, que son las hace estos eritrocitos, los hace células unicóncavas por esta disposición de la zona central de palidez. Tenemos también algún otro que recuerden. Dacriocitos. Ya los tenemos aquí, dacriocitos. Células en casco. Las células en casco. Que es cuando el macrófago le dio una mordida al eritrocito para quitarle algo que tenía ahí y nos puede quedar esta forma, que se llaman gemtocitos, que en el inglés son gem cells o algo así. Y correctamente los denominan células en casco. También tenemos, ¿qué otras? ¿Qué se acuerdan? Los eliptocitos. Los reticulocitos, sí, esos tienen inclusiones que las podemos ver con azul de crisil brillante o nuevo azul de metileno. No es una variación en la forma tal cual. Los eliptocitos. Ovalocitos. Exacto. Eliptocitos, gracias. Eliptocitos que también los denominan leptocitos, y tenemos a los ovalocitos, que estos, algunos los incluyen que son lo mismo, sin embargo sí hacen la diferencia que los eliptocitos son delgados y los ovalocitos son un poquito más gorditos. Tenemos macrocitos. Esferocita. Esferocitos. Que estos esferocitos son eritrocitos completamente redondos, que no tienen zona central de palidez y son un poquito más pequeños, que algunos los denominan microcitos. Sin embargo, microcitos puede ser que sean eritrocitos o puede haber microcitos que sean hipocrómicos, que no tienen color. Los macrocitos o megalocitos, que son eritrocitos grandototes, miden más de 10 micrómetros, 10 o 13 micrómetros. Resulta complicado hacer la diferencia entre macrocito y megalocito. Sin embargo, pues nos refieren a eritrocitos de gran tamaño. También podemos mencionar algunas inclusiones, como son los cuerpos de Heinz, que son inclusiones intraeritrocitarias que no son normales, esperaríamos no verlas, pero que hay la posibilidad de observarlas. Tenemos a los cuerpos de Howell-Jolly, tenemos también los cuerpos de Pappenheimer o gránulos sideróticos, que son cúmulos de hemosiderina o de hierro. ¿Qué son los cuerpos de Howell-Jolly? Residuos nucleares. Son residuos nucleares. ¿Y los cuerpos de Heinz? Precipitados de hemoglobina. Precipitados de hemoglobina, efectivamente. También tenemos a
los anillos de Cabot. Tenemos punteado basófilo, tenemos parásitos también que podemos observar dentro de los eritrocitos. Estos anillos de Cabot son microtúbulos o remanentes por ahí de la membrana nuclear. Podemos ver parásitos y dentro de los principales que podemos observar. ¿Alguna duda? Porque ya se nos acabó el tiempo. No, profesora. No, maestra. ¿Seguros? Bueno, Sí. entonces, pues no nos dio tiempo de ver todo exactamente, pero es un breve repaso para que nos acordemos de lo que tiene un poco más de tiempo que vimos durante las clases y mañana tenemos nuestro examen. Bueno, Entonces, nos vemos mañana. Hasta mañana. bonito mañana.